Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido la imaginación de muchísimos fans y que honestamente, a mí también me tiene bastante intrigada, el romance, o la falta de él, entre Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Amor estelar a Aatay y Serrini, destino sellado o solo un romance. Vamos a explorar, a analizar, a especular sobre la relación entre estos dos icónicos actores turcos. Han protagonizado juntos, han sido amigos, han protagonizado rumores y en general, nos han dado mucho de qué hablar. ¿Realmente hubo algo más allá de la amistad y la pantalla? ¿O todo fue una tormenta mediática generada por la magia de su química y la pasión que desbordaban en Medcezir? Antes de que empecemos a sumergirnos en el torbellino de información, fotos, entrevistas y rumores, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, hay mucho más contenido interesante en camino. Y ahora sí, arranquemos con este misterio. La historia de Aatay y Serrini comenzó en 2013, cuando fueron elegidos como protagonistas de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La serie fue un éxito rotundo y parte de ese éxito, sin duda, se debió a la innegable química entre Aatay y Serrini. Eran Yaman y Mira, una pareja que conquistó corazones con su amor, sus problemas y su innegable conexión. En pantalla, la pasión era evidente, el amor se sentía palpable. ¿Y fuera de ella? Esa era la gran pregunta. Pero antes de profundizar en los rumores y especulaciones, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos el contexto. La televisión turca en ese momento estaba experimentando un auge sin precedentes a nivel internacional. Las series turcas, con sus tramas apasionantes, sus paisajes exóticos y, sobre todo, sus protagonistas atractivos y con una química explosiva, estaban conquistando audiencias en todo el mundo. Medcezir se unió a esa ola, y rápidamente se convirtió en un fenómeno. La historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que encuentra su camino gracias a la ayuda de un abogado y conoce a Mira, una joven rica y de buena familia, cautivó a millones. La trama en sí misma era atractiva, pero la química entre Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya fue el ingrediente secreto que elevó la serie a otro nivel. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a crear una atmósfera de deseo y conexión que era difícil de ignorar. Los fans inevitablemente comenzaron a soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores de romance comenzaron a circular. Fotos de ellos juntos fuera del set, miradas cómplices en eventos, declaraciones ambiguas en entrevistas, todo alimentaba la especulación. Los fans, enamorados de Yaman y Mira, soñaban con que ese amor continuara en la vida real. Las redes sociales explotaban con cada publicación, con cada foto, con cada pequeño detalle que pudiera indicar una relación. Se les vio cenando juntos, paseando, incluso compartiendo viajes. Todo indicaba que tal vez, esa magia que veíamos en pantalla se había trasladado al mundo real. Las revistas de farándula turcas, siempre ávidas de noticias jugosas, no tardaron en sumarse al frenesí. Portadas con fotos de Aatay y Serrini, titulares sensacionalistas y análisis exhaustivos de cada uno de sus movimientos se convirtieron en algo habitual. La presión mediática, como veremos más adelante, es un factor crucial en la vida de las celebridades turcas, y en este caso, contribuyó a intensificar la especulación y a alimentar el deseo de los fans por verlos juntos. Sin embargo, tanto Aatay como Serrini siempre mantuvieron una postura discreta sobre su relación. Nunca confirmaron abiertamente un romance, pero tampoco lo negaron rotundamente. Sus declaraciones eran vagas, dejando espacio a la interpretación y alimentando la intriga. Somos buenos amigos, decían a menudo. Nos llevamos muy bien. Pero la mirada, las sonrisas, la forma en que se miraban, eso hablaba por sí solo. En una sociedad como la turca, donde la vida personal de las celebridades es objeto de intenso escrutinio, mantener la discreción es una estrategia común. La privacidad es un bien preciado, y las declaraciones ambiguas pueden ser una forma de proteger su intimidad sin negar completamente lo que podría estar sucediendo. Uno de los momentos más comentados fue cuando se les vio juntos en un viaje a Grecia. Fotos de ellos tomados de la mano, disfrutando de románticas cenas y paseos por la playa, inundaron Internet.
Fue una especie de confirmación tácita, aunque nunca hubo una declaración oficial. El mundo entero esperaba que se hiciera pública su relación. Los medios de comunicación se volvieron locos, analizando cada detalle de ese viaje, la ropa que llevaban, los lugares que visitaban, la forma en que se miraban. Para los fans era la prueba definitiva de que su amor en la pantalla se había materializado en la vida real. La serie Medcezir llegó a su fin, y con ella, el aparente romance entre Aatai y Sereni. Después de la serie, cada uno tomó su propio camino. Aatai comenzó a trabajar en nuevos proyectos como Yerde y The Protector, consolidando su éxito en Turquía y a nivel internacional. Sereni también siguió cosechando éxitos, protagonizando series como Fi y Alice in Wonderland. Sus carreras individuales prosperaron, pero la pareja soñada por muchos, lamentablemente, nunca se materializó de la manera que los fans deseaban. El final de Medcezir fue agridulce para los fans. Por un lado, la serie había llegado a su fin, dejando un vacío en sus corazones. Por otro lado, la esperanza de ver a Aatai y Sereni juntos en la vida real se desvanecía poco a poco. El tiempo, como suele suceder, puso las cosas en perspectiva. Después de Medcezir, hubo algunos reencuentros públicos, eventos, entregas de premios, pero la intensidad de la relación pareció disminuir. Cada uno siguió su camino, trabajando en sus respectivas carreras y manteniendo una relación de amistad, pero no más que eso. La distancia geográfica, la apretada agenda de trabajo y posiblemente la evolución natural de la amistad contribuyeron a que la relación tomara un rumbo diferente. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un romance o todo fue una exageración mediática alimentada por la química en pantalla? La verdad es que solo ellos lo saben. Nunca han revelado los detalles de su relación, y probablemente nunca lo hagan. Pero podemos analizar algunos factores. Primero, la presión mediática. Ser una pareja de celebridades en Turquía es algo muy intenso. La prensa está constantemente al acecho y cualquier movimiento es analizado y comentado. La presión de mantener una relación bajo esa mirada constante puede ser abrumadora, y quizás eso influyó en su decisión de mantener las cosas discretas. En Turquía, la vida de las celebridades es un espectáculo público. La prensa del corazón es implacable y las redes sociales amplifican cualquier rumor o especulación. La falta de privacidad, la constante exposición y la presión de la opinión pública pueden ser factores decisivos a la hora de tomar decisiones sobre una relación. Segundo, el momento. Medcezir fue un éxito tan grande que eclipsó a los actores. Ellos eran Yaman y Mira, y el público sentía que les pertenecían. Tal vez la situación se volvió muy intensa y la necesidad de privacidad y espacio individual se hizo más fuerte. El éxito repentino y abrumador de Medcezir pudo haber afectado a Aatai y Sereni de diferentes maneras. El estrellato, la fama y la atención mediática pueden ser difíciles de manejar, especialmente para dos jóvenes actores que estaban en la cúspide de sus carreras. La necesidad de preservar su individualidad y de proteger su espacio personal pudo haber influido en la decisión de mantener una relación discreta, o incluso de no iniciar una relación romántica. Tercero, la amistad. Es posible que, a pesar de la química y la conexión, la amistad haya sido el cimiento principal de su relación. Quizás se dieron cuenta de que la amistad era más valiosa, o que no estaban destinados a ser una pareja romántica. La amistad, en muchos casos, puede ser más duradera y satisfactoria que una relación romántica. Aatai y Sereni podrían haber valorado la amistad por encima de cualquier otra cosa, y haber decidido preservar esa conexión especial, incluso si no implicaba una relación romántica. Cuarto, el destino. A veces dos personas pueden estar muy unidas, pero el destino decide que no es el momento, o que no es el camino correcto. La vida a menudo nos sorprende con giros inesperados. Las circunstancias, las decisiones personales y los caminos individuales pueden influir en el curso de una relación, incluso si existe una fuerte conexión entre dos personas. Lo cierto es que a pesar de las especulaciones y los rumores, Aatai y Sereni mantienen una relación de respeto y amistad. Han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas, y se han apoyado en sus carreras. Han demostrado que es posible mantener una buena relación, incluso después de haber compartido una experiencia tan intensa como Medcezir. La madurez, la inteligencia emocional y el respeto mutuo son fundamentales para mantener una amistad duradera, especialmente en el mundo del espectáculo. En resumen, ¿amor estelar o solo un romance?